Bienvenidos a Crónicas Ufomis. ¿Te gusta el misterio? ¿Te gusta la ufología? ¿Te apetece escuchar algún relato? ¿Te gustan las crónicas? ¿Y por qué no? ¿Alguna entrevista? Pues si es así, este es tu pequeño programa de radio, presentado y dirigido por María Salmón. Crónicas Ufomis, tu programa de radio. ¡Comenzamos! Motines, caníbales y naufragios de las crónicas españolas. Un apasionante libro recoge narraciones de la marinería española. Los siete mares habla de naufragios, piratas, motines, contrabandistas, fantasía y una gran locura durante 2 siglos de epopeya. Desde el descubrimiento de América hasta el siglo XVIII, la marinería se escribe en español. En ese tiempo, de los puertos de la península, partieron miles de empresas con destino a los 5 continentes, de los que antes muy poquito se conocía, y muchos de aquellos almirantes, marineros, emigrantes, fugitivos y comerciantes dejaron un gran testimonio escrito de algunas de sus fascinantes aventuras, que se recogen en un excepcional libro, recién publicado, Los 7 mares, de Miragüino Ediciones. De Gerardo González de Vega, nos cuenta ante todo historias de la Marina española, pero no las gestas y las mayores noblezas, o al menos no solo, porque en este libro se narra cuando quedaban 4 hombres a la deriva y cuando estos comían tortugas y en sus conchas huecas recogían el agua de lluvia, cuando quedaban los mismos y se comían unos a otros, cuando era apenas uno y él servía de menú de una tribu caribeña. También en él mismo podemos encontrar algunos relatos muy hermosos, como la vez que un marinero nostálgico de la vida en el campo que dejaba atrás llevaba un grillo de mascota. Este enmudecía 3 meses en la mar y se arrancaba a cantar una noche que el galeón se acercaba peligrosamente a un arrecife, pues el insecto sentía por fin la tierra cerca. Según cuenta, su canto en cubierta salvó la vida a 400 hombres y 30 caballos. Historias alucinantes, tanto como el avistamiento de sirenas y otros seres fantásticos, relatos crueles de motines, sangre, locura, superstición en los que aparece el diablo y los hombres se arrancan la carne del brazo a dentelladas. Hay también alguna historia de amor entre pasajeros de diferentes barcos que en la travesía, sí, consiguen volver a reunirse usando unos cabos sin detener la marcha. Historias anchas y estremecedoras como los 7 mares que surcaron los españoles buscando el horizonte. Como el antólogo recuerda en el prólogo, esta es también la prueba de un pasado común desdeñado, ese en el que se embarcan juntos un marinero vizcaíno, un vecino de Triana, junto a bejaranos y salmantinos, y también maeses, que se dicen Joan, y navegantes españoles, mulatos nacidos en Ayamonte, de madre negra y esclava. Son historias rescatadas del fondo del mar del olvido, como escribe González de Vega, con el convencimiento de que constituyen un verdadero e inexplorado romancero de casos de todas las índoles sucedidos a los hombres en su tránsito por los mares de la vida y la muerte, y también de aquellos sucesos que de alguna manera marcaron toda una historia. Este libro contiene insurrecciones propias de sargentos enajenados, cual coronel Jur, Aban la Letre, que declaraban la guerra al todopoderoso rey emperador piratas, que no se cansaban ni se cansaban de ejecutar a sus hombres. Contrabandistas
pillos, patosos y cobardes. De hoy, ahí vamos a encontrar de todo en estas historias. Marineros torpes que hunden 4 barcos en una mala maniobra, pícaros que cuelan plata entre los hierros, indígenas caníbales que cortan las tiras de carne de miembros arrancados y se comían la carne cruda. Un pirata encomendado al diablo, González de Vega, recoge en su investigación estos grandes naufragios de la historia de España, pues en su hundimiento también puede haber mucha grandeza. Hagan una cosa, si pueden. Tecleen en Google Banco Serrana. Vean dónde se encuentra el atolón, donde el marino español Pedro Serrano naufragó y sobrevivió 7 años. Miren las escasas fotos que hay en Internet de ese pedazo de tierra y lean los desconsuelos que recogió de él el Inca Garcilago de la Vega, antes que Daniel Defoe lo tomara de inspiración para escribir su Robinson Crusoe. Y que están en esta antología. Las desaventuras en las aguas del Nuevo Mundo fueron sin duda muchas. El primer pirata del Caribe fue un andaluz tuerto de un ojo, Hernando de Bachicao, que ya saqueaba en los tempraneros años de 1540. Y sobre la fortuna que le acompañó durante todas sus correrías navales, decía que se había encomendado al diablo, y era éste quien le guiaba. Y la primera novela de piratas, correcto, la escribió Carlos de Sigüenza y Góngora, pariente lejano del poeta y político del virreinato mexicano y militar, testigo de la primera línea de cómo el dominio español hacía aguas por las que se colaban bucaneros y también corsarios. No faltan en el libro las grandes leyendas, el manantial de la eterna juventud, por nombrar alguna de ellas, El Dorado o la historia del piloto anónimo, ese que era íntimo amigo de Colón y que llegó a América antes que él, arrastrado por un temporal. Se dice que el futuro almirante le acogió en su casa para que se curase y él le arrebató y le contó toda la aventura que le convertirá en héroe. Si estas sembrazas no están quedando con demasiada testiculina, contaremos que también había mujeres poderosas. Isabel Barreto lo fue, y muy cruel gobernanta de barco y despiadada. Lavaba su ropa interior con agua dulce, mientras la marinera lloraba de sed. A quien protestaba lo mandaban colgar por las manos un rato de las vergas, hasta que se desconyuntasen los brazos mientras navegaban por los mares de Filipinas. Y por supuesto, en esta antología de la Marina Española hay estrategia militar, campañas que van de las más heroicas incluso a las más estúpidas, movimientos insensatos que resultan milagrosos, superioridades imposibles de desaprovechar, que de alguna manera concluyen en fracasos terribles. ¿Y qué se cuenta del Mare Nostrum en el que es de nosotros todos los meridionales? Se habla también de aquellos piratas moros, muchos de ellos expulsados de la propia península ibérica, que enarbolaban enseñas verdes con 2 alfanjes cruzados y saqueaban en castellano a la flota marinera española. Muchos de aquellos procedían de hornachos en Extremadura y también Andalucía. Y juntos establecen una pequeña villa en la costa atlántica marroquí, que terminará por llamarse Rabat mucho tiempo después. Desde allí moriscos extremeños y andaluces saquearán en numerosos redondos unos 1000 navíos cristianos en 2 décadas. Dulce venganza. Sin embargo, el desacuerdo entre ambas comunidades moriscas por el reparto del botín y del poder político en su nueva república de las 2 orillas, las que quedan a cada orilla del río Burresec y donde se asienta Rabat, facilitaron la conquista del próspero puerto de las tribus marroquíes y el fin
de su comunidad llamada el Reino de Salem. Interesante, ¿verdad? Esta es la vida del galeote Mellado, con un historial de robos y crimen que merece una serie de Netflix. Veremos o creeremos ver la isla de San Borondón, la octava de las Canarias, que aparece y desaparece. Eran tiempos adiertos seguramente, pero hay que reconocer que los marinos españoles sabían que vivían un tiempo sin frontera entre la fantasía y la realidad, que su testimonio resultaba tan valioso como difícil de creer, y por eso lo escribieron, narraron o buscaron en suma dejar palabras ajenas si no podían con las propias, que hicieran la justicia a los que sufrieron y a sus asombros tanto si fueron apresados por galeras turcas o abandonados a su suerte en alguna selva. Algunos aparecen en el libro hablando de una impresionante primera persona. El río hacendado Cristóbal de Guzmán de Puerto Rico fue asaltado una noche por indios que asaltaron su residencia. Despedazaron a todo el que encontraron, desmembraron cuerpos que comían crudos y en algún caso hervido. Estos asaltantes bebían la sangre y finalmente asaban la carne de los muertos en presencia de aquellos supervivientes. Ángel de Guzmán lo mantuvieron con vida, no por compasión ni afición que le tuviesen, sino para poder comer seguros de sus carnes, ya que le habían herido con flechas envenenadas. Sin embargo, no lograron curarle y decidieron someterle a las mismas torturas que a sus compañeros. Le ataron en cruz a un árbol y le clavaron flechas, donde más rabia le dio a sus captores. En la imagen, un grabado de Theodore de Brie titulado Barbacoa Caribe para chuparse los dedos, en Frankfurt en el año 1592. Estas son algunas de estas narraciones fantásticas, espeluznantes, reales, que podéis encontrar en este libro y algunas de las cuales son testimonios reales de un tiempo atrás. Como recomendación en esta cuarentena a la que estamos siendo sometidos, sería interesante, ¿no creen ustedes?, hacer un repaso a la historia y volver a conectar con aquellas historias que nos contaron nuestros abuelos y que también podemos encontrar en la lectura de estos maravillosos libros. Sí, esa es mi recomendación. Llenémonos de conocimiento, de recuerdos, de historias. Desconectemos un poquito de la televisión y pasemos esto de la mejor manera posible. Ya lo saben, recuerden, Los 7 mares, una interesante novela que cuenta diferentes testimonios, diferentes hazañas, donde podéis encontrar misterio, leyendas, incluso algún relato de terror, pero son historias vividas en aquella época. Os mando un fuerte saludo y espero que podáis disfrutar de esa novela. Yo ya lo estoy haciendo. Hasta pronto, amigos míos. Os saludo. Esta es la trágica historia de un matrimonio. Casimiro y Anastasia. Ambos habían llevado una vida muy ajetreada y podríamos decir que este matrimonio encerraba un oscuro secreto. Os voy a contar el extraño rumor que escuché y solo de pensar que si eso era posible, extraños escalofríos
recorren mi cuerpo. Yo, por aquel entonces, tenía unos 12 años. Nos acabábamos de trasladar a Bénega, un pequeño pueblo, personas mayores, y lo que más me llamó la atención es que no había niños. Otra cosa más llamó mi atención: una casa alejada del pueblo. Era muy antigua y se veía muy descuidada. Solo con mirarla, escalofríos recorrían mi ser. Allí había algo malo, así lo sentía. Con el paso del tiempo, observé que las gentes del lugar evitaban pasar por aquella calle. Decían que había un extraño ser que robaba la vida de personas jóvenes. Ahora entendí por qué no había jóvenes en aquel lugar. Quise saber más y empecé a investigar. Por motivo de estudios, pasé fuera unos años, pero mi obsesión por saber qué pasaba me hizo finalizar mis estudios. Tenía claro lo que quería hacer y ser. Investigadora. Eso desde mi encuentro con ese pueblo. Esa casa. El que no hubiera ni un solo niño. ¿Qué habría pasado allí? ¿Quiénes eran Anastasia y el señor Casimiro? ¿Por qué nadie les visitaba? Los vecinos se llevaban las manos a la cabeza, pero no decían nada. Por más insistente que fui, nada. Pregunté a todos y a cada uno de los vecinos. Solo respondían con la mirada hacia otro lugar, como si estuvieran idos. ¡Qué extraño! Es más, me dijeron que tuviera cuidado, que todo aquel que se acercaba al matrimonio desaparecía. Hasta una señora de unos 60 años, con lágrimas en los ojos, soltó: «No te acerques. Mi nieto fue a por el balón y algo se lo llevó». Mi angustia creció. Tenía tantas preguntas. Supe mediante rumores que muchos niños habían desaparecido. En las cercanías de aquella casa, tras varias investigaciones policiales, no habían encontrado nada. La señora Anastasia había estado internada en un psiquiátrico durante 10 años, en los cuales desaparecieron los niños. Las gentes del pueblo le tenían pánico a Casimiro. Era huraño y poco sociable. Una mañana me armé de valor y me dirigí a su casa. Le pedí a un amigo que me acompañara, así que ambos fuimos. Óscar no hacía otra cosa que decirme que se sentía extraño. A medida que nos fuimos acercando a esa vieja casa, era muy angustiosa nuestra sensación. Hasta sentíamos pasos detrás de nosotros, una respiración, pero mirábamos y no se veía nada. Allí no había nadie. Por fin llegamos a la misma puerta. Tocamos el timbre. Tras un largo rato, se abrió la puerta y apareció Anastasia. Muy dulcemente nos invitó a pasar. «No, gracias. Solo queríamos hacerle unas preguntas. No queremos molestarla», le dije. «Bien, pues ustedes dirán. ¿Qué sabe usted de las desapariciones de niños que, según la prensa y los vecinos, están relacionadas
con la cercanía a esta casa. La mujer, tras ponerse pálida, dijo: «Corren peligro, deben irse». Nuevamente, las pisadas detrás. Esa respiración, justo detrás de Óscar y de mí. Allí había un hombre muy alto, con un hacha. Lo último que recuerdo es ver la cabeza de Óscar desgarrada, cortada. Cayó al suelo justo a mis pies. No pude huir. Vi a ese horrible ser como si fuera el humo de un cigarro, arrancarnos la vida de cuajo. En ese momento comprendí qué había sido de todas aquellas personas desaparecidas. Tras alzar la mirada, antes de que llegara mi propio final, vi muchos cráneos humanos expuestos en la pared, como si de trofeos se tratase. Ese era el gran misterio que se guardaba en aquella casa. Esta historia ha sido creada por María Salmón. Es un relato de terror. La voz es de Verónica Cano. ¿Cómo debo de canalizar mis energías? ¿Cómo puedo contactar con mis guías? ¿Qué es un medium? ¿En qué me puede ayudar? ¿Qué hay después de la muerte? Todo esto y mucho más entre la vida y la muerte. Presentado por María Millán. Hola queridos amigos, pues nada, vamos a ello. Hoy vamos a hablar sobre las propiedades de las piedras y además tenéis que saber que las piedras y los cristales siempre han sido símbolo de poder, luz, armonía, belleza y sabiduría. Se les atribuyen propiedades curativas y son utilizadas en tratamientos y dolencias. Vamos a ver, yo por ejemplo, la turmalina negra, que es una piedra para transmutar las energías, cuando te duele alguna zona física, la coges en la mano derecha y en círculos sobre la zona afectada, en círculos pero como las varillas del reloj, ¿vale? Es muy importante que sea tal cual lo estoy explicando. Bueno, desde tiempos remotos, pueblos de distintas culturas y continentes han utilizado los poderes espirituales y curativos de las gemas y cristales. Los cristales y piedras emiten vibraciones curativas que pueden aliviar trastornos físicos, emocionales y mentales. Totalmente cierto, porque por ejemplo a la hora también de meditar podéis poneros una piedra para lo que vosotros necesitéis, es decir, en cada meditación se tiene una visualización y pides por algo que tú necesitas. Es importante que no solo pongas una vela e incienso, y también puedas poner una piedra e incluso ponértela en tu cuerpo físico o, por ejemplo, en los chakras. Por ejemplo, la amatista lo que hace es reactivar el chakra ajna, ¿vale? El tercer ojo. En la meditación lo pones en tu tercer ojo y veréis cómo empieza a vibrar. Es muy importante que lo hagáis correctamente y con la total relajación. Y también, y por supuesto, cada gema y cada cristal se debe de limpiar, cargar con vuestra energía y cargar con la energía de la luna llena.
Bueno, esta medicina se fundamenta en que el ser humano es parte de una energía cósmica global. Ya desde la antigüedad, las piedras preciosas han ejercido una magia especial en muchas culturas, no solo por su belleza como adorno o simple accesorio decorativo, sino también por sus efectos esotéricos relacionados con el bienestar y la astrología. Mágicas, ¿verdad? Muchas culturas han empleado las piedras con fines religiosos o terapéuticos. En China, por ejemplo, se utiliza el jade, me encanta el jade, para prolongar la vida y atraer el amor. Así que, amigos, jade a vuestra vida. En Egipto, el lápiz lazuli es importante también porque este otorga poder. Los aztecas, por ejemplo, hacían espejos con la obsidiana para la adivinación. Así que también este ejercicio con esta piedra lo podéis hacer, por ejemplo, con una bola de cristal. Si no tenéis bola de cristal, podéis utilizar un vaso con agua y una velita de estas pequeñitas que refleje la llama en el vaso de agua. Entonces, con una velita y la tranquilidad y la paz interior, podéis visualizar a través del vaso. Es el mismo efecto que la bola de cristal. Bueno, los monjes budistas, por ejemplo, tienen 5 materias sagradas. Atentos: el cristal roca, símbolo de luz; la turquesa, la infinidad del mar y del cielo; el coral, la vida; el oro, la luz solar; y la plata, la luz de la luna. Yo os voy a decir que todo lo que llevo es plata, como buena wicana que soy. Bueno, hay piedras que se utilizan igual en bruto que talladas. Mi consejo es que las utilicéis en bruto. Obviamente, la mayoría de piedras están talladas porque vais a una tienda esotérica e incluso a veces ritualizadas. Yo siempre aconsejo que nadie os ritualice vuestras piedras, vuestras velas, etc. Lo tenéis que hacer vosotros mismos, porque así podéis cargarlo con vuestra energía y fusionarla con la energía universal de la luna y del sol. Pues bueno, vamos a por ello. Por ejemplo, la ágata atrae suerte. Es una variedad de calcedonia translúcida constituida por bandas paralelas y concentradas de distintos colores. La ágata atrae la buena suerte en asuntos relacionados con el amor, las pasiones. Bueno, tenéis que saber que es de un gran poder vibratorio y equilibra y favorece la introspección. Recomendable para meditar. Proporciona estabilidad, fuerza y valor. La ágata azul, por ejemplo, alivia los dolores en el cuello y en los hombros. Bueno, para la garganta también es buena, ¿de acuerdo? Y el sistema nervioso lo que hace es regularizarlo, equilibrarlo. La aguamarina, esta piedra me fascina. Vamos a ver, es una fina piedra, ¿vale? Considerada y es transparente. Se considera una piedra muy potente por los matices y las mezclas que tiene. Aporta felicidad y bienestar. Felicidad, ¿verdad? Felicidad es un estado de ánimo el cual tú decides si estar o no. Pues bueno, esta piedra te ayuda a que tu energía contacte con la energía de la piedra y obtengáis esa pequeña chispa de felicidad que todos necesitamos en nuestra vida. La amatista. La amatista, yo, por ejemplo, tengo amatistas en mi mesilla de noche, aparte de mi altar, porque es pura energía. Vamos a ver, ayuda en la meditación y proporciona sobre todo el equilibrio mental. La amazonita, bueno, es una piedra de un color verde claro, es opaca y se utiliza para tratar los problemas del sistema nervioso,
Por ejemplo, cuando también estáis bloqueados energéticamente, la podéis pasar por cada uno de vuestros chakras. Y también es muy buena para los huesos y para la caída de dientes. Pasamos al ámbar. Bueno, el ámbar es un tipo fósil, ¿verdad? A ver, el ámbar, lo que yo, por ejemplo, lo suelo usar es para que la persona a quien se lo mando adquiera esa confianza y creatividad, porque todos somos creativos, lo que la creatividad muchas personas la tenemos pues medio dormida, ¿no? Y hace falta pues eso. Y sobre todo lo que aporta es que te calma, ¿de acuerdo? Así que lo que hace también es un efecto también como la turmalina, ya se me pasaba decíroslo, es una transmutadora también de energía. Bueno, la ametrina ayuda a eliminar perjuicios y ayuda a la meditación. La anglesita, por ejemplo, es un sulfato de plomo natural, ¿vale? Es de un color claro y lo que hace es que disipa la ira, es decir, cuando tienes una reacción de ira por terceras personas, porque vamos a ver, todos hemos tenido ira en algún momento de nuestra vida, ¿no? Por situaciones, etcétera. Pues bueno, lo que hace es eso, disipar la ira y también os ayuda en lo psíquico, es muy importante, ¿vale? Y la comprensión, esta piedra te ayuda en la comprensión. Bueno, la apofilita, por ejemplo, es un hidrato de calcio y potasio con algo de flúor y aluminio. Y bueno, lo que hace es deshacer presiones internas y angustias, que últimamente estamos muy cargados de eso. Ahora os voy a pasar a la venturina. La venturina lo que hace es eliminar ese estrés del día a día, ¿no? Es una variedad, por ejemplo, de cuarzo rojo, amarillo o pardo. Así que hay que poner aventurina en vuestra vida. El azabache, me encanta. Pues bueno, el azabache es un poder, tiene un alto poder, por ejemplo, energético y vibratorio, y se utiliza en la antigüedad, en las magias y hechizos, es decir, cuando, por ejemplo, queréis hacer alguna magia o algún hechizo, lo que tenéis que tener es un azabache al lado. Y además os voy a decir que también ayuda en el estómago y cabeza, muelas y resfriados. Así que, adelante. Bueno, la azurita. La azurita es buena para la meditación y conectar con tu espíritu, con tu yo interior. Después está también la varita. La varita es de un color blanquecino, ¿vale? Y lo que fomenta es la autoconfianza. Recordar que siempre se tiene que confiar en uno mismo para poder confiar en los demás, porque si no, de nada sirve el que estéis aprendiendo si no adquirís primero esa confianza en vosotros y esa seguridad, ¿verdad? Bueno, voy a hablaros de la carniola. La carniola es una variedad de calcedonia y también es muy positivo para fomentar vuestra realidad, porque hay personas que están más en el mundo espiritual que en el mundo físico. Y yo siempre digo que tenemos que tener un equilibrio entre lo físico y lo espiritual. Os voy a hablar ahora de la celestita. La celestita acelera el crecimiento espiritual e inspira la expresión creativa. Bueno, eso es bueno siempre tenerla, ¿de acuerdo? Pero lo más importante es no acelerar nada. Por eso yo esta piedra, por ejemplo, la aconsejo para inspiración, ¿vale? Para inspiraros, pero no para acelerar el crecimiento espiritual, porque todo tiene que ir a su ritmo, ¿verdad? Después está la cianita, es un color azul celeste y lo que te da es calma y resolución a situaciones que tengas.
te activa ese chip que desde la relajación que tanto necesitamos a veces. Bueno, y está el cobre. A mí el cobre me encanta. Por ejemplo, los cuencos que tengo son de cobre y es muy importante, bien sea con piedra o bien sea con algún cuenco tibetano, por ejemplo. El tener un cobre es maravilloso, ¿vale? Porque lo que hace es elevar tu vibración espiritual, pero con sintonía, es decir, con ese equilibrio. No aceleras nada y es con el equilibrio que cada uno posee, pero eleva. Después está, por ejemplo, el cristal roca. El cristal roca lo que hace es absorber la energía negativa y os proporciona fuerza y energía. El cuarzo ahumado, maravilloso. Este lo que hace es deshacer tensiones internas y libera esa negatividad que tenemos como pesares, ¿no? Que tenemos arrastrando de mucho tiempo. Son pesares que nos duelen y que no podemos terminar. Pues bien, podéis tener un cuarzo ahumado que lo que hace es eso. Después está el cuarzo rosa. Este cuarzo es maravilloso porque es el que vibra más alto de todos, ¿no? El amor. Es el cuarzo del amor. Cuando meditas pensando en alguna persona, póntelo en el chakra del corazón y contacta con esa energía de la persona amada. Es maravilloso, creerme. Bueno, el diamante. ¡Buah! El diamante ya os digo yo que no lo tengo, ni por asomo. Pero bueno, el diamante, aparte de ser muy caro, no todos tienen acceso a tenerlo, ¿verdad? Lo que hace es que aumenta las habilidades artísticas y creativas del ser humano. Después está la esmeralda, por ejemplo. Esa ya es más, bueno, ya podemos adquirir muchas personas. Esto lo que hace es que alivia las depresiones y el insomnio, que además están a la orden del día últimamente. Después está la fluorita, y la fluorita lo que hace es que es curativa. La podéis pasar en todos los lugares que tengáis dolor e incluso en cada uno de vuestros chakras. Es súper importante que cuando tengáis algún dolor paséis, pues eso, la piedra por los chakras. El lapislázuli es la comunicación. Esta piedra es importante también que la tengáis, porque esto también lo que hace es poder tener comunicación y poder comprender al mismo tiempo. Así que esta piedra la podéis poner, por ejemplo, en el chakra garganta, que es muy importante que todos tengan esa comunicación, ¿no? Y esa comprensión. Después está el ópalo. El ópalo, vamos a ver, lo que hace es aumentar los reflejos y aumenta la intuición. El ópalo sí que lo podéis poner también en el tercer ojo, en el chakra del ajna, que es muy importante. Bueno, también está la piedra luna. La piedra luna, por ejemplo, yo medito con ella cuando es a luna llena, y lo que tienes que hacer es ponértela donde está ubicada el alma. El alma está ubicada a 4 deditos arriba del chakra del corazón. Y lo que hace es que se intensifica la intuición y la capacidad de recordar los sueños. Por lo cual, si queréis recordar algún sueño, trabajar con la piedra luna, porque es maravilloso trabajar con ella. Bueno, ahora está la pirita. La pirita es maravillosa, y además si la ofrendáis, si la ponéis a algún santo o dependiendo de las fuerzas que trabajen espirituales con vosotros, lo que hace es aportaros riqueza y paz interior.
Pues bueno, amigos, hay muchísimas piedras más, pero me parece que será para otro tema. De momento, este tema lo vamos a poner con estas piedras. El próximo tema ya será sobre los chakras y cómo podéis trabajaros esa energía y además sin tener que hacer, por ejemplo, la maestría del Reiki, ¿de acuerdo? Así que nada, espero que apliquéis piedras en vuestra vida porque es muy importante tener estas propiedades en tu casa. Son piedras mágicas y además poderosas y además que os van a servir también para hacer magia, rituales, hechizos, conjuros, pócimas y una serie de cosas que solo con las piedras se pueden realizar. Así que abrazos a todos. Buenas, soy RJ de Sombras al final de la escalera. Y yo, Dark, de Terror y Misterio con Dark. Os queremos desear a todos los oyentes de Crónicas Ufomis ¡Feliz Año Nuevo! que el 2021 sea 1000 veces mejor que este 2020. Este 2020 horroroso con toda la pandemia y todas las cosas aburridas y cosas que no hemos podido hacer este año. Así que el año que viene, si hay algo de misterio y terror, sean las pesadillas que os provoquemos nosotros y no el año. Hasta pronto. Felices fiestas y feliz año nuevo. Hasta el siguiente año. El progreso y la evolución del hombre dependen esencialmente de su ingenio. El producto más importante del espíritu creador es la invención. Su objetivo final es el dominio total del espíritu sobre la naturaleza y la utilización de sus energías para el bien de la humanidad. Esta es la filosofía de Nikola Tesla, una persona excepcional y solitaria, un genio de la ciencia, un inventor con una mente privilegiada, muy adelantada a su tiempo, que vivió siempre entre destellos de luz. El siglo XXI, más que nunca, reclama a gritos la puesta en práctica de los delirios e ideas de Tesla, la utopía de un genio. Una sociedad comunicada y desarrollada con un sistema sostenible, aprovechando los recursos naturales de nuestra propia tierra. Tesla siempre observaba la naturaleza desde que era pequeño y de ahí intentaba aprovechar los recursos naturales. Él hablaba mucho del recurso del agua y él decía que el agua era suficiente para producir la energía para todo el mundo. Tesla estaba en contra de la energía nuclear y Tesla decía que no necesitamos la energía nuclear, sino que nosotros de la propia naturaleza podíamos sacar todo lo que necesitaba el mundo. Por eso Tesla estaba realmente siempre intentando de estar en la línea de la naturaleza sin tener que hacer, digamos, unos procedimientos agresivos contra la misma naturaleza. Tesla nació la medianoche del 9 al 10 de julio de 1856, y como si ya se presagiase lo que iba a marcar su vida, los truenos y relámpagos rompían el silencio de Smiljan. Su pueblo natal, frío, pequeño y de calles angostas, estaba situado en la provincia montañosa de Lika, en Croacia, cuando todavía formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Su padre era un sacerdote serbo-ortodoxo e impulsaba a su hijo a la vocación religiosa. Pero el niño Tesla se sintió más atraído por el instinto creador de su madre y ya soñaba e imaginaba inventos inspirados en la propia naturaleza, en las montañas, en las tormentas, en el agua. La central de Niágara, él hizo un intento antes en misma Croacia en las cataratas de Krka, que son un año más antiguos que las cataratas de Niágara en cuanto a la central hidroeléctrica de Tesla. Entonces él dice que cuando era pequeño, 40 años antes de hacer la central hidroeléctrica de Niágara, él soñaba y él le dijo a su padre que él se iba a ir un día a las cataratas de Niágara y que ahí
iba a mover el agua para que el agua produzca la energía. Entonces dijo que qué rara que es la vida, que el destino mismo lo llevó a hacer algo con lo que él soñaba cuando era pequeño. Así que él en el fondo estudiaba cómo aprovechar la energía del agua y lo puso en práctica en las mismas cataratas del Niágara. Lo que pasa es que él también dijo que cuando él hacía sus inventos no lo ponía sobre el papel. Él primero lo pensaba, lo concebía todo en la cabeza para después verter el mismo producto, el producto final, sobre el papel. Y ahí tenía el producto final, el invento. En 1880 Tesla se va a Praga y pese a que no llega a matricularse en la universidad, asiste a clases asiduamente y frecuenta la biblioteca donde sigue las novedades de la electrotécnica. Un año más tarde se marcha a Hungría a trabajar en la Oficina Central de Telégrafos como dibujante técnico. Paseando por un parque en Budapest, Tesla descubre el principio del campo magnético giratorio. La aportación fundamental de Nikola Tesla al mundo de la ingeniería, y por eso se le considera el padre de los ingenieros eléctricos, es el descubrimiento del campo magnético giratorio. Eso no es un descubrimiento banal, es bastante difícil de poder explicar así simplemente con las palabras. Es decir, básicamente consiste en alimentar 3 bobinas desfasadas físicamente 120 grados con una corriente trifásica también desfasada eléctricamente 120 grados. De esa manera sale un campo magnético giratorio y que a la postre es el causante del funcionamiento de los motores eléctricos, del funcionamiento de los generadores eléctricos, etc. A partir de ahí Tesla desarrolla todo un conjunto de inventos y de patentes de corriente alterna, de transformadores, de bobinas, etc. Y se puede decir que toda la industria eléctrica a nivel mundial va utilizando los patrones que establece Nikola Tesla. En otoño de 1882, Tesla empieza a trabajar en la compañía Edison Continental de París como detector de fallos en las centrales eléctricas y en 1883 se traslada a Estrasburgo, donde elabora el primer motor de inducción eléctrico. El gerente de Continental Edison, Charles Bachelor, queda totalmente impresionado por el genio de Tesla y le escribe una carta de recomendación para uno de los científicos más reconocidos del momento, Thomas A. Edison. Dicha carta decía: querido Edison, conozco a 2 grandes hombres y usted es uno de ellos. El otro es este joven. Empieza una época muy fructífera trabajando los dos juntos. Sin embargo, al poco tiempo empiezan ya las peleas entre los 2 genios y empiezan a separarse básicamente sus vidas profesionales. En ese momento llega George Westinghouse, el cual le brinda apoyo económico para poder desarrollar todas sus patentes. Una de las mayores diferencias que hay entre Edison y Nikola Tesla posiblemente sea el profundo conocimiento matemático que tenía Nikola Tesla, lo cual le hace ya vaticinar que los sistemas de distribución de corriente tenían que ser polifásicos y en alterna frente a la corriente continua que propugnaba Edison. Esta pelea llegó a, digamos, no solo a los mundos científicos, sino a la calle. Prácticamente todas las patentes que tenía Edison eran en corriente continua, exceptuando una que decide patentar una silla eléctrica utilizando corriente alterna para demostrar que la corriente alterna podía matar. Entonces se dedican incluso a matar y a ejecutar a perros y a gatos en la calle para demostrar los peligros que tenía la corriente alterna. Nada más lejos de la realidad. La corriente alterna que defendía Tesla suponía un progreso sin precedentes, un paso gigante para el desarrollo de la humanidad. Tenía muchas más aplicaciones prácticas en la vida cotidiana y en el consumo industrial que la corriente continua defendida por Edison. Tesla conseguía iluminar una ciudad entera con un solo generador alejado y de bajo consumo energético, mientras Edison solo un barrio con un consumo de energía mucho mayor y más agresivo para el medio ambiente. Ya casi estamos. Nuestro equipo requiere mucha electricidad. Tesla electrificó toda la ciudad a cambio de poder utilizar los generadores. Hacemos nuestras pruebas mientras la gente duerme. El señor Tesla no quiere que nadie se asuste. ¿Y los cables? Exacto.
estará a 10 millas de aquí, a 15. Tengo que recorrerlas antes de acostarme. Tendrá noticias mías en unos días, señor Anger. Magia. Magia. De verdad. Tesla tuvo muchísimos inventos que los presentaba solo para aportar, porque a él lo único que le importaba era la ciencia y sus resultados. Él no buscaba la gloria, sino él buscaba la aplicación de sus inventos en el mundo cotidiano. Sin Tesla no tendríamos corriente alterna, radio, televisión, rayos X, motores de inducción. No podríamos enchufar el ordenador, la batidora, la nevera. No habría luz. La corriente continua, la tensión se mantiene a lo largo del tiempo siempre constante, ¿vale? Es lo que sería lo más parecido a una pila o a una dinamo. Sin embargo, la corriente alterna varía a lo largo del tiempo entre un valor máximo y un valor mínimo. Esta, digamos, propiedad de la corriente, la más importante posiblemente sea la de que se puede subir los niveles de tensión de una manera muy sencilla y con un alto rendimiento, con lo cual se eleva la tensión, se puede distribuir con pocas pérdidas y luego ya se baja de tensión para el consumo industrial y el doméstico. En 1885, Tesla, decepcionado de su conflicto con Edison, decide fundar su propia compañía, Tesla Electric and Manufacturing Company, y registra algunas patentes. Pero llegan años de crisis. Las ideas continúan, el dinero para sus inventos vuelve a escasear. George Westinghouse contrata a Tesla y financia sus investigaciones. El inventor, feliz, se encerró en su laboratorio a experimentar con el desarrollo de la corriente alterna a larga distancia. Pero una vez más le engañaron. Tesla vendió sus patentes a Westinghouse y perdió los royalties de las mismas. Yo, por ejemplo, a Tesla casi lo compararía con Van Gogh, un pintor genial, que también se murió pobre, ¿no? Que para sobrevivir tenía que vender algunas de sus pinturas y ni siquiera obtenía el dinero que correspondía para la calidad y el valor del que tenían las pinturas. Por lo tanto, es lo mismo que hacía Tesla. Para sobrevivir o para sacrificar un invento por el bien del otro, que era más grande, tenía que vender algunos de sus inventos. Su mente prolífera e incansable nunca dejaba de inventar. Tesla ideaba todos sus proyectos en la mente, veía cómo funcionaban los nuevos dispositivos que imaginaba y mentalmente los corregía si era necesario. Él mismo decía: cuando se me ocurre una idea, enseguida empiezo a construirla en mi imaginación. Cambio la construcción, la perfecciono y la pongo en movimiento ya en mis pensamientos. Me es completamente irrelevante si pongo la turbina en mis pensamientos o hago pruebas de laboratorio. De esta manera puedo desarrollar y perfeccionar una idea rápidamente, sin tocar nada. Finalmente realizaba el dispositivo que prácticamente funcionaba desde el primer intento, sin problema alguno. Hizo cantidad de patentes en ese sentido e incluso una de las cosas más curiosas, que el pobre Tesla al final no lo vio, quedó bastante arruinado, cedió todos los derechos de sus patentes a Westinghouse, con lo cual él muere prácticamente arruinado en un hotel de Nueva York, cuando, una vez muerto, la Corte Suprema de los Estados Unidos le reconoce a él la patente de invención de la radio, que habían dado en 1909 el premio Nobel a Marconi por haber comunicado Estados Unidos con Europa. La idea de Tesla era construir una torre antena para el Sistema Mundial de Comunicación Inalámbrica de Long Island. El millonario J.P. Morgan, que en un principio iba a financiar este proyecto, finalmente renuncia a ello y Tesla ve truncado uno de sus sueños más anhelados: la transmisión inalámbrica de energía para todo el mundo. Se empieza a centrar en los descubrimientos relacionados con la ingeniería mecánica. Hace esbozos y cálculos para el aeromóvil y la turbina de vapor y de gas, el pararrayos, el motor eléctrico. Pero su gran proyecto, la torre de Long Island, queda abandonada y Tesla en quiebra económica y emocional. La Primera Guerra Mundial ha empezado sin piedad: aviones, ruido, bombas, metrallas. La ciencia acompaña la contienda y la idea de progreso de la humanidad empieza a ser lamentablemente cuestionada. Tesla decía que cuando la civilización, cuando el mundo logre los inventos de la transmisión de información en un tiempo real, cuando el mundo llegue a tener toda la energía que necesite,
que ahí se iban a acabar las guerras. Lo que Tesla no suponía, que las guerras se iban a desarrollar alrededor de las mismas fuentes de energía. Tesla pensaba que la humanidad iba a usar las fuentes, los recursos naturales para producir energía por el bien de todos. No suponía que, a pesar de que terminó la Segunda Guerra Mundial, que la humanidad no aprendió la lección y que no vale la pena hacer la guerra por nada. Él pensaba que después de haber aprendido la lección de la guerra, de la primera guerra, gran guerra, porque la vivió, que después iban a aprender la lección y que no iban a hacer más guerras porque no valía la pena. Lo que valía la pena es la ciencia, que iba a aportar solo las cosas buenas para la humanidad, y que por eso todos vamos a vivir en paz. Esa fue una gran equivocación de Tesla. Tesla, genio que en sus últimos años fue tomado por loco, porque en el fondo era un idealista y creía en la ciencia y en el progreso. Él pensaba que la humanidad debe construir sus esperanzas para el futuro sobre ella. La distancia, obstáculo principal al desarrollo humano, será completamente eliminada en el pensamiento, la palabra y la actuación. La humanidad se unirá, las guerras se impedirán, gobernará la paz. En sus delirios de desarrollar aparatos eléctricos y utilizando su famosa bobina Tesla, diseñó un sistema para que él garantizaba que a 400 kilómetros de distancia podía de alguna manera derrumbar 400 aviones. De esa manera él lo que pretendía era tener como un escudo protector similar a lo que se está poniendo ahora de los escudos antimisiles en Estados Unidos, para poder conseguir frenar la invasión de aviones contra un país. Ese invento no llegó a ver la luz. Sin embargo, luego, posteriormente, los soviéticos estuvieron investigando con ellos y no se sabe todavía los desarrollos a los que han podido llegar utilizando esas bobinas Tesla. La bobina de Tesla es un transformador de aire con bobinas primarias y secundarias que se ajustan para resonar. Se trata de un transformador de aumento que convierte la corriente alta de voltaje bajo en corriente de voltaje alto en altas frecuencias, es decir, el mismo mecanismo que cuando enciendes la luz fluorescente en el baño, que hace un ruido como de chispa. Pues la fabriqué basándome en los diseños del inventor Nikola Tesla. Es un transformador de aire con bobinas primarias y secundarias que se ajustan para resonar. Tesla era un auténtico genio. Si hubiésemos prestado más atención a sus ideas, el mundo sería mucho mejor. Tendríamos comunicación de masas gratuita, transporte gratuito, energía gratuita para todos. Por eso le desacreditaron al final, por la energía gratuita. Percibía la Tierra como un conductor de resonancia acústica. Una idea preciosa. Ya. Bueno, Jack, ¿vas a enseñarme cómo funciona? Sí, de acuerdo. Vamos allá. Bien, ¿preparada, Meg? Preparada. Tesla, tal y como lo describe Paul Auster en su novela El Palacio de la Luna, era un hombre alto, elegante, refinado. Parecía que hiciese magia, haciendo girar pequeños huevos de metal en una mesa y lanzando chispas por las puntas de sus dedos. Así que usted es el gran actor. El señor Eli no ha escatimado elogios hacia usted en innumerables ocasiones. Extienda la otra mano. ¿Qué conduce la electricidad? Nuestros cuerpos, señor Angier, son muy capaces de conducir y, de hecho, producir energía. También es importante que de los 800 inventos de Tesla que Tesla registró como sus patentes, hay una gran cantidad que todavía no se lograron poner en práctica. Por lo tanto, todavía estamos esperando que todos los inventos de Tesla, que estaban tan avanzados hasta para el siglo XXI, se pongan en práctica y que nosotros realmente veamos la grandeza que tenía Tesla como inventor y que realmente era una persona, un genio muy avanzado a su tiempo y a nuestros propios tiempos.
Tesla es el precursor de todas las transmisiones inalámbricas, es decir, transmisión de información en un tiempo real, pero en un espacio no real, como puede ser el caso de Internet, de la telefonía móvil, los radares. Hoy en día lo que sí hemos conseguido, basado en los inventos e ideas de Tesla, es la conexión inalámbrica de telecomunicaciones. Lo que no hemos desarrollado todavía es la transmisión inalámbrica de energía a larga distancia. Ese fue uno de los grandes sueños de Tesla y en su momento lo entendieron como ciencia ficción. Y murió solo, en un hotel de Nueva York, quizás recordado por las palomas que él mismo alimentaba en sus últimos años. Hoy, en el siglo XXI, quizás se consiga desarrollar totalmente esa idea utópica de una sociedad que utilice energía sin cables, una energía gratuita y renovable para todo el planeta. Lo que también es curioso es el hecho de que hoy en día, en el siglo XXI, existe otro científico croata que se llama Marin Soljačić, que también está trabajando en Estados Unidos en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, que ahora logró poner en práctica, pero solo una parte del sueño de Tesla, que es la transmisión inalámbrica de energía. Él logró hacerlo a pocas distancias, en base a intentar de enchufar un teléfono móvil sin tener que levantarse de la cama. Así que digamos que los grandes inventos siempre se producen por la pereza del hombre, ¿no? Que el futuro demuestre la verdad y evalúe a cada uno de nosotros según sus trabajos y sus logros. El presente es de ellos, pero el futuro, por el que he trabajado, es mío. Un genio, Nikola Tesla, con una única pasión, el progreso de la ciencia y la humanidad. Pienso que ningún revuelo que pueda hacer temblar el corazón humano pueda parecerse al que siente el inventor al ver que algo concebido por él mismo en su mente se está transformando en un éxito. Sentimientos así hacen que el hombre se olvide de comer, de dormir, de sus amigos, de sus amores, de todo. Is nature a gigantic cat? And if so, who strokes its back? May I introduce the brilliant Nikola Tesla, the greatest inventor of the age. If you Google Nikola Tesla, you get 34 million results. It's basically just 4 pictures. Beyond that, things get murky and more imaginative. Thomas Alva Edison. Got a light? Oh, Tesla. Didn't see you there before. I now have the pleasure of introducing you to a novel system of energy. Alternate currents. This will transform the way the world works. No sparks. It's perfect. Where have you been hiding? Alternating current Is a waste of time. impractical and deadly. You live in your head. Doesn't everyone? You lack funding. Mr. Tesla thinks I owe him money. What was it, $50,000? Yes. Anne Morgan, daughter of J. Pierpont Morgan. A woman like that can make all your dreams come true. Well, my dreams are true. You want lemonade? You work at night in a secret laboratory. You shoot. Aquí podemos escuchar el tráiler de la película de Nikola Tesla, en donde podemos encontrar grande información acerca de su vida, de lo que fueron sus experimentos. Esta historia de rivalidades e inventos en una época clave para la modernidad será contada por Almereida. La película Tesla será estrenada el próximo 21 de agosto en los Estados Unidos. Llegará a algunos cines, pero también está anunciada para arribar vía voz a diferentes plataformas. Estaremos muy atentos. A continuación vamos a escuchar a Rosario desde Manises y también a Álvaro Collantes desde Salamanca, en donde nos hablarán acerca también de Nikola Tesla. Hola María, muy buenas. Pues me ha parecido muy interesante la película, la verdad, pero yo en este caso no quiero entrar en detalles sobre la película,
sino que considero interesante hacer un análisis de los 5 artilugios o objetos que descubrió Nikola Tesla y que de alguna forma profetizó, de alguna forma adivinó que iban a ocurrir en el futuro y de alguna forma ya hizo experimentos y patentes que ya de alguna forma él comprobó empíricamente que podían existir estos aparatos. Bien, hay que decir que Nikola Tesla fue archienemigo por excelencia de Thomas Edison. No tan conocido, pero sí hay que decir que este era su jefe. Por lo tanto, pues bueno, podemos ver claramente la gran rabia que le tenía pues nuestro amigo Tesla. No voy a entrar mucho en su vida porque ya habéis estado hablando de ello. Y antes de empezar a comentar estos 5 inventos de Nikola Tesla, voy a decir que yo soy Álvaro, de Planeta Conspirativo. Para aquellos que no me conozcáis, estamos en YouTube, en iVoox, Instagram, Twitter, y estamos trabajando día a día para sacar estos misterios que no os cuentan en todos los medios de comunicación, ni muchísimo menos, sino que está vedado y sucinto a una serie de investigación que es un conocimiento profundo, doloroso además, porque te das cuenta de que nos han mentido desde que hemos nacido prácticamente, y es un esfuerzo de muchísimos años de trabajo y de estudio profundo. Así que sin más, os invito a que os paséis por mi espacio y podáis ver pues mi aportación en el mundo del misterio, ¿no? Mi humilde aportación, puesto que hay grandes investigadores en este país, por suerte, que dan un poquito de luz al mundo. Bien, sin más dilación, vamos al grano porque es muy interesante ver estas casualidades, o no casualidades. Yo creo, me atrevería a decir que es que realmente Nikola Tesla era un verdadero genio que se anticipó al futuro. Y bien, vamos a ver la primera predicción que se hizo realidad 100 años después. Sería el Wi-Fi. Pues sí, amigos, aunque parezca increíble, la obsesión de Tesla con la tecnología sin cables le condujo a desarrollar varios inventos y teorías enfocadas en la transmisión de datos. Guillermo Marconi fue el primero en enviar cartas en código Morse a través del Atlántico, pero Tesla no se conformaba con esto. Él quería llegar un poquito más lejos. Y bien, hay que decir que el inventor, o sea, Tesla, llegó a escribir que un día sería posible transmitir señales telefónicas, documentos, archivos musicales y vídeos en todo el mundo usando tecnología sin cables. Hay que decir que hoy, es precisamente lo que estamos haciendo ahora mismo, es esta tecnología que hay a través del famoso Wi-Fi, como decimos los españoles, que realmente sería el Wi-Fi. Pero bueno, vamos a quedarnos con el Hispan English, que a todos nos encanta, ¿no?, pronunciarlo así. Bien, como iba comentando, este tal Nikola Tesla, el gran Nikola Tesla, no vamos a menospreciarle aquí ni mucho menos, no llegó tal cosa, pero su predicción se cumplió ya en 1990 con la invención de la World Wide Web, la WWW, que todos conocemos. Bien, el segundo y más importante, que también estamos usándolo actualmente, todo el mundo lo usa un montón, los que estamos en esto de las redes sociales, pues quizás sea una extensión de nuestra mano. Prácticamente estamos con el móvil todo el día fuera de nuestros trabajos. Algunos no podemos dedicarnos a esto en total exclusividad, y bueno, tenemos que tener un trabajo para poder comer, un trabajo de los de toda la vida, y luego pues en nuestra tarde, en nuestro tiempo libre, pues nos dedicamos exclusivamente a estos temas de misterio. Pues bien, no es otra cosa que los teléfonos móviles. Este aparatito que después por la tarde, yo personalmente voy a entrenar un poquito y me siento en el ordenador y ya no me separo del ordenador y el móvil. Y es que hay que decir que Tesla reveló otro de sus pronósticos futuristas en una entrevista con la revista estadounidense Courier en 1926, desarrollando su idea de que una tecnología capaz de transmitir imágenes, música e incluso vídeo en todo el mundo, y acuñó la frase tecnología de bolsillo, llegando a predecir la invención de los smartphones casi 100 años antes de que se hicieran realidad. Podríamos presenciar y escuchar eventos como si estuviéramos presentes, explicó. Pero, ¿imaginó Tesla que la telefonía móvil llegaría a ocupar un lugar tan importante en nuestras vidas? Ahí está el misterio. Bueno, otro juguetito de estos gadgets que se han convertido en
algo muy moderno, especialmente por jóvenes que les gusta mucho esto de la imagen, del vídeo, y quieren hacer muy buenos vídeos en YouTube, sobre todo de turismo, de exploración. Y hay que decir que el famoso dron, o estos drones que yo al principio pensaba que eran ovnis en miniatura, que venían aquí a la Tierra, pero no. Luego me enteré que eran realmente aparatos teledirigidos que tenían una cámara para grabar desde el aire. Un invento maravilloso. Que pienso comprármelo para mis vídeos de mi canal de turismo, que es Turismo Nacional Español, que ahí estamos haciendo vídeos de distintas partes de la geografía española debido a mi pasión por viajar. Pues bien, hay que decir que en 1898 Tesla hizo una demostración de un aparato autómata sin cables controlado de forma remota. Hoy lo llamaríamos un barco de juguete con mando a distancia, o un dron. Sacando el máximo partido de la comunicación inalámbrica, la robótica y las puertas lógicas, se pensaría que podrían llegar a hacer este famoso dron. Sí. Y él lo calculó así y así ocurrió. Un invento de los más recientes que tenemos. Pues bien, también pronosticó los aviones comerciales de alta velocidad. Este ya sería el cuarto. Y bien, Tesla imaginó aeronaves capaces de dar la vuelta al mundo a grandes velocidades y rutas comerciales entre distintos países en los que hubiera capacidad para muchos pasajeros. La aplicación más valiosa de la energía inalámbrica sería la propulsión de máquinas voladoras sin combustible, libres de cualquier limitación en los actuales dirigibles. Podríamos viajar, él decía, tanto a Nueva York, a Europa, en apenas unas pocas horas, y esto lo aseguraba el inventor. En aquella época decir tal cosa podría parecer una locura, pero Tesla de nuevo acertó, al menos en lo que respecta a la velocidad. Lo de los aviones eléctricos sin combustible sigue siendo un sueño futurista, la verdad, pero llegará, todo llega. Y también habló del empoderamiento de la mujer. Esto, aunque parezca increíble, su entrevista de 1926 con Collier se tituló When Woman is Boss, cuando la mujer es la jefa, y se centró en lo que el científico, que entonces tenía 68 años, pensaba sobre las mujeres. Tesla aseguró que las mujeres usarían tecnología sin cable para obtener mejor comunicación, empleo y, en última instancia, convertirse en el sexo dominante. Aunque es difícil relacionar directamente la tecnología a la emancipación de las mujeres en la vida social y política del último siglo, es evidente que se han convertido en líderes mundiales dentro del sector tecnológico. Algunos ejemplos son la directora ejecutiva de Yahoo, ingeniera informática Marissa Mayer, o la actual directora operativa de Facebook, Sheryl Sandberg, y mujeres como ellas usan la tecnología, entre otras muchas cosas, para concienciar sobre movimientos feministas globales como la campaña Me Too. Bien, pues esto, amigos, son 5 predicciones de Nikola Tesla que acertó. Tenía de hecho apuntes de lo que ir empezando a hacer avances con esto. Muchos fueron evidentemente borrados, censurados, porque desde luego la masonería y todos los Illuminati iban a por él, no querían que sacara nada a la luz. También tiene bastantes estudios escritos sobre la física hiperdimensional, esa física que habla de que estamos en mundos paralelos, y hay una forma de contrastarlo matemáticamente, cómo podemos llegar a otros planos. Pues también hizo bastantes experimentos con física hiperdimensional. Esa física que también el mundo desconocido tiene vídeos muy interesantes sobre ello que lo explica muy bien en qué consiste la física hiperdimensional que Tesla ya habló. Decir que hay muchas bibliografías sobre Tesla, esas bibliografías prohibidas, que yo aconsejaría encarecidamente que quien tenga interés de él pues las lean, o al menos que se vean algunos vídeos interesantes de YouTube sobre él. Con este ya anda un pequeño paso a escuchar este gran podcast pensado y ejecutado y dirigido por ti, María, que la verdad que es una gran labor. Creo que es muy bueno de vez en cuando recordar la memoria de Nikola Tesla. Y nada más, yo me voy a despedir y nos vemos en otro programa. Un saludo y hasta pronto, amigos. María, y a los oyentes de Crónicas UFOMIS. Muchísimas gracias por la oportunidad de colaborar en tu programa en este tema tan interesante, tanto bien que hizo a la humanidad. Vamos a hablar de Nikola Tesla. Fue un gran olvidado durante todo el siglo XX, mientras poco a poco va recuperando el lugar que se merece en la historia. Todos los días continuamos utilizando diversos aparatos y tecnologías que él ideó, cuando otros solo se atrevían a soñarlo.
Tesla amaba la ciencia, pero no era hombre de negocios. Esto provocó que muchos de sus inventos no fueron puestos en protección de patentes o que otros se los robasen sin mucha consideración. Aquí os voy a comentar 8 de sus inventos que él descubrió antes que nadie. En el número 1, la radio. Probablemente el robo más flagrante que nunca le hicieron a Tesla en colegios, en las tarjetas de Trivial o simplemente en la cultura general. La respuesta a quién fue el inventor de la radio es siempre la misma: Guillermo Marconi. Fue Tesla, sin embargo, el principal padre del invento Marconi, el que simplemente jugó mejor sus cartas, entre ellas utilizar 17 de las patentes de Tesla. Marconi manejó mejor a la prensa, se alió con Edison y en 1901 consiguió transmitir la letra S en código Morse a través del Atlántico. Años más tarde, en 1909, un Nikola Tesla deprimido tuvo que ver cómo Marconi ganaba el Nobel gracias a su propio descubrimiento. La denuncia no se resolvió hasta varias décadas después, y justo en medio de la Segunda Guerra Mundial, en 1943, cuando Tesla y Marconi ya habían muerto. El segundo fue el rayo de la muerte, un hombre espectacular para un invento espectacular. El rayo de la muerte era una gigantesca maquinaria que Tesla construyó y que tenía un enfoque principalmente bélico. Y aunque él siempre se empeñó en defender el valor científico de su invento, más allá del ámbito militar, nunca llegó a terminarse, ni siquiera con las presiones del gobierno de Estados Unidos. Al llegar la Segunda Guerra Mundial, pero la propaganda lo definiría como un arma de 60 millones de voltios, capaz de exterminar a 300 kilómetros de distancia. Luego también está la corriente alternativa. Es cierto que probablemente sea el descubrimiento que más se le ha reconocido, pero incluso con eso es probable que nunca recuerdes al llegar a casa y encender la luz o enchufar y poner a cargar tu smartphone que le debes una a Tesla. La guerra que el inventor mantuvo con Edison por extender el uso de la corriente es de sobra conocida y Tesla la ganó cuando se instaló una central de corriente en las cataratas del Niágara. Desde entonces ha sido el método más usado en todo el mundo para transportar la electricidad, desde las centrales hasta donde sea necesaria. La bobina de Tesla sería la siguiente. No es su invento más útil, pero se continúa enseñando en las escuelas con fines didácticos. Afortunadamente el instrumento lleva su nombre y es fácil reconocer su autoría. Elevador a partir de la teoría de condensador de descargas que había descubierto Lord Kennedy. Varias décadas antes, la intención original del inventor era usarlo para generar y transmitir inalámbricamente energía, lo que hoy conocemos como motor polifásico de inducción. El motor polifásico de inducción, aunque poco conocido según el ámbito, se continúa utilizando a día de hoy en algunas áreas. En este tipo de motor, la corriente está rotando todo el rato y en su propia rotación hace girar mediante inducción el motor. No es el tipo de motor más común, ni el más conocido, pero fue inventado por Tesla, en una época en la que el hombre todavía estaba descubriendo cómo moverse adecuadamente en automóvil. El aeroplano de despegue y aterrizaje vertical sería el siguiente. Lo que es lo mismo, un helicóptero, aunque lo que Tesla llegó a inventar realmente se puede considerar un percuasor primitivo, y el descubrimiento como tal se lo podemos atribuir al español Juan de la Cierva. Lo interesante es ver cómo Tesla describía el aparato y auguraba que en el futuro sería un instrumento básico para la industria y el comercio. Ni no se equivocó. 6 sería terapia mecánica. Hoy en día la terapia mecánica o vibración se utiliza habitualmente en varias áreas de la medicina y la fisioterapia. Tesla descubrió accidentalmente sus beneficios un día que se subió a una gran máquina que estaba probando. Las vibraciones de la misma
se transmitieron a su cuerpo e intrigado por la sensación y por el cosquilleo, instó a sus asistentes que la probaran. Para sorpresa de Tesla, unos minutos más tarde, sintieron todos unas ganas irrefrenables de ir al cuarto de baño. Aunque él todavía no lo sabía, había conseguido replicar en cierta manera los movimientos peristálticos que mueven el alimento por el tubo digestivo. Hoy en día no hay nada que se parezca del todo al teleautómata de Tesla. Podemos considerarlo como una mezcla intermedia entre el primer submarino, que perfeccionaría años más tarde, Isaac Peral, y los primeros vehículos a control remoto. El teleautómata de Teleautomatón, el nombre con el que fue presentado, era un dispositivo capaz de codificar y descodificar ondas hertzianas directamente desde el dispositivo, aunque era un método algo rudimentario. Todo esto ocurrió casi 50 años antes de la invención del primer transistor y de las primeras puertas lógicas en AND o OR. Electrónica, los robots o los drones le deben mucho a ese primer teleautomatón de Tesla. Ha sido mi aportación por hoy en el programa de Crónicas UFOMIS. Hasta la próxima, María. Muchísima suerte y feliz año para todos, para ti y para los oyentes. Hasta el año que viene, amigos. Un abrazo. Saludos a todos nuestros amigos, oyentes y radioaficionados del Baúl del Cine. Bueno, para aquellos que no me conozcan, yo soy Álvaro del canal Planeta Conspirativo, un canal de misterio y de conspiraciones donde vais a descubrir toda clase de enigmas, de toda clase de respuestas a lo que está ocurriendo actualmente en el sistema político, social y económico. Hoy voy a hablar sobre una película emblemática que todavía no hemos hablado dentro de lo que es la historia del cine de terror, y no es otra que la película de La mujer y el monstruo del lago, del año 54. Una película que ya empieza a vislumbrar lo que es el mundo de la criptozoología, esa pseudociencia que trata de demostrar que existen muchos más animales, incluso monstruos que no están catalogados dentro de lo que es la zoología moderna. Es curioso, y yo añadiría que es claramente infantil pensar que todos los animales que conocemos, pensar que son los únicos que hay, puesto que apenas hemos empezado a explorar los océanos. Y desde luego muchas partes del Amazonas no están descubiertas, muchas partes del mundo no están todos los animales descubiertos, ni mucho menos. Y por supuesto no hay que decir nada de insectos, evidentemente. Nos encontramos leyendas en todas las partes, en África, en Oceanía, en todos los lugares que queramos se encuentran leyendas sobre estos animales prehistóricos que se han encontrado, o estos monstruos que parecen imposibles pero que ahí están. Hay muchas tribus que las cuentan, que hablan de ellos. Pues bien, la película del monstruo del lago hace un guiño a estos monstruos marinos, estos monstruos de épocas. Aquí hablan de los que eran periodos neolíticos, jurásicos, donde había monstruos en las profundidades del océano. Y aquí van a explorar, evidentemente,
unas partes de lo que es el río Mississippi, un río gigantesco, que dicen que parte de él se ha quedado como eran periodos jurásicos. Y bueno, encuentran una mano que no sabemos de qué era y empiezan a debatir. Y claro, ahí los que financian la expedición piensan claramente que tenían que seguir excavando más y piden permiso a lo que es la asociación de arqueología para que puedan excavar más, para ver realmente de esa mano a qué pertenece. Unos hablaban de que era un anfibio, otros que era un hombre anfibio, etc. Sin embargo, financian la expedición y encuentran que no hay nada. No hay nada y se ven frustrados, pero un personaje que iba con ellos en la expedición piensa que podía ser claramente debido a la erosión del río, que hubiera llevado esas rocas y las hubiera llevado el río más abajo, que el río más abajo había un lago y ahí terminaba, y hacía una especie como de desembocadura, y que ahí estarían los restos de esas rocas que estaban excavando, ¿no? Donde posiblemente estaría parte del esqueleto de la mano que habían ya encontrado. Donde se van río abajo y aquí ya es cuando aparece el monstruo. Es brutal las escenas, por utilizar un símil muy moderno, ¿no? Pero podría decir que es sublime, es incluso dantesco, ¿no? Cuando aparece el monstruo, según va nadando con la mujer en el lago, que se pone a nadar pensando que no hay nada, y se ve como ya tiene unos sentimientos. Es una especie de monstruo, pero a la vez con parte de comportamiento humano, porque coge apego a la mujer. Aquí empiezan ya a verlo los buzos, también empieza a haber una serie de escaramuzas entre ellos y parece ser que el monstruo va poco a poco eliminando uno a uno. Parece ser que coge apego a la mujer porque llega un momento que la llega a coger en brazos, pero el monstruo, al haber sido atontado con una droga que estaban echando para que saliera del agua, parece ser que pierde el conocimiento y lo apresan. Pero a los monstruos ahí utilizan el símil de que a veces la fuerza bruta no se puede dominar. Y consiguen enjaularlo, pero el monstruo consigue salir de la jaula del barco donde está metido. Allí empieza otra vez a atacar y mata a nuevos tripulantes de la embarcación. Y ya posteriormente, cuando parece que van a escapar porque dicen no queremos problemas, vámonos de aquí, el monstruo les hace una trampa para dejarlos cercenados. Les hace una barricada en el río dejando un montón de árboles en la salida de ese lago. Y en un principio intentan quitarlo mediante un sistema de poleas, pero el monstruo arranca esas poleas, así que no tiene más remedio que sumergirse con el traje de buzos, y aquí el buzo mata a el jefe de la expedición. Entonces ya el novio de la mujer toma la iniciativa, intenta usar un sistema de pulverización para drogarle con esa droga que tenían, y bueno, de alguna forma consigue atontarle, consigue de forma manual poner el ancla, pero en el momento que consiguen ya volver a poner esa polea, ese enganche, están eufóricos pensando que van a escapar y hay un momento de despiste y el monstruo consigue llevarse a la mujer al agua. Evidentemente la mujer cae desmayada del susto, la deja en unas zonas donde él vive, en una especie de rocas que recuerda mucho a esa iconografía de Lovecraft, esa iconografía demoníaca, y aquí ya parece ser que la dejan en un sitio pensando que va a ser su botín, su amada para siempre, ¿no? Parece que se ha enamorado, se consiguen vínculos emocionales, pero el novio de la mujer que estaba con ella le persigue, se sumerge y consigue ir hacia él. Pero en el momento de ver a la amada parece que se despista, la debilidad del amor que hace que el hombre pierda la fuerza. En ese momento de debilidad deja el arpón y el monstruo consigue rompérselo, y cuando parece que va a acabar con él, por suerte los otros tripulantes del barco, que uno era el capitán del barco junto con su amigo y acompañante, consiguen llevar los fusiles hasta donde está el lugar, y antes de que el monstruo acabara con la vida del personaje protagonista consiguen dispararle y acabar con su vida. Por fin viven la experiencia y hacen la reflexión de que a veces es mejor que el hombre no descubra ciertos secretos. Algo muy parecido a lo de Lovecraft con Cthulhu. Esto es el resumen, por si alguno tiene interés de ver la película, pero para hacer un poquito de análisis más allá de todo esto, decir que el récord y la continuidad de esta película es alucinante. Es de tan solo 76 minutos, muy digerible de ver. Y bueno, hay que decir que este monstruo del lago, aunque solo haya hecho esta película, es ya un icono dentro de lo que es los monstruos clásicos. O sea, puede estar perfectamente a la altura de Frankenstein, de Drácula, del hombre lobo. Fue uno de los monstruos clásicos. De hecho, yo a nivel, por poner, que no es ejemplo, pero por poner un símil personal, yo tengo una camiseta del monstruo junto con los demás monstruos de lo que son las películas del terror de los años 40-50.
Después vendría la otra oleada de los años 60 y 70 con la Hammer Production, pero aquí no vamos a hablar de ello, ya hemos hablado en otros vídeos sobre el asunto de las películas de los años 70 de la Hammer. Aquí hay que decir que el récord de esta película, es decir, la continuidad de las secuencias, es alucinante. Los takes, que son también las secuencias del diálogo, mantienen la coherencia y la constancia en todo momento, llevando unos diálogos, además en inglés. La película es muy difícil encontrar subtitulada en español, lo han hecho grupos de aficionados que ha quedado de pena, fatal, hay que verla en inglés con subtítulos, y la verdad que el inglés es buenísimo, es un inglés que se entiende con gran emoción y capacidad de expresión de los actores. Son también grandes dobladores, ¿no? O sea, bueno, mejor dicho, tienen una gran capacidad de dicción de su idioma y la verdad el guionista es excepcional. Diálogos simples, concisos y al grano. Y desde luego la tensión que mantiene en todo momento, como el monstruo está ahí vigilándoles y no les ataca, o cuando les ataca es un momento que realmente no te lo esperas, no como las películas de ahora que sabes cuándo te va a atacar. Es sorprendente. También muy, muy logrado el traje de monstruo, porque se sabía que era humano, se sabía que era un hombre disfrazado, pero hace esa mezcla de hombre anfibio que lo consigue hacer un verdadero héroe. O sea, yo creo que es verdad, a lo mejor hubiera quedado esperpéntico al haber hecho más partes de esa película, pero como no se ha hecho, al hacer solamente esta versión, creo que es una joya de lo que es el cine de monstruos y desde luego nos abre la mente a la criptozoología, a pensar que para nada, son casi 1 hora y media de usar la imaginación, mejor dicho 1 hora y cuarto, de usar esa imaginación de cómo realmente en las profundidades abisales o no tan abisales podemos encontrar criaturas verdaderamente sorprendentes y que desde luego la ciencia no quiere o no sabe realmente, ¿no? Pero desde luego no, por muchas razones tampoco querría mostrar estas criaturas abismales y abisales de los océanos. Yo pienso que a lo mejor gran parte de los científicos no lo han descubierto, pero desde luego tribus africanas, tribus amazonas, tribus oceánicas de Oceanía saben perfectamente que existen estos monstruos, como por ejemplo el kraken, como por ejemplo el monstruo del lago Ness, el yeti, el Bigfoot y muchos otros que han hablado tantas culturas, y desde luego si tantas culturas han hablado de ellos no pueden estar equivocadas. Otra cosa es que no se haya explorado lo suficiente como para que la ciencia pueda afirmarlo, o que la ciencia por muchas razones de terror, espanto y pavor no quiera reconocerlos. Sin más, no quiero hacer mucho más largo este pequeño capítulo sobre el monstruo del lago. Simplemente recordar a todos los oyentes que estén escuchando este podcast que, por favor, si no la han visto, no duden de ver esta película, porque es una película en que aunque solo haya una, se puede equiparar, además hecho por el genio de Carla M., ese gran director, se puede equiparar a otras películas, como puede ser El monstruo menguante, como puede ser Juguetes diabólicos, o por supuesto el gran Drácula de Bela Lugosi, o El gran hombre lobo de Lon Chaney. Yo desde luego recomiendo muchísimo esta película. La actriz de un bomboncito, la gran Sarah Always, esta actriz que no tiene parangón, que hizo muchas películas del western y desde luego merece muchísimo la pena verla. Una belleza sin igual, una belleza además muy risueña, muy inocente, que hace ver claramente cómo la bestia, la fuerza bruta se puede enamorar de esta inocencia, de esta belleza sublime, ¿no?, que tiene esta actriz americana, concretamente de la zona de Iowa, y la verdad que es espectacular, ¿no? El nombre me parece que no era Always, perdonadme los espectadores, he cometido un desliz. Ahora mismo me encuentro en la madre naturaleza haciendo este podcast, ¿no?, que estoy de senderismo. Una actriz que me encantan sus películas, tiene grandes western donde más se centró y desde luego siempre será recordada. Su nombre, si mal no recuerdo, es... Así que sin más, nos vemos en otro programa y hasta pronto, amigos. La película de La mujer y el monstruo del lago está protagonizada por Julia Adams y dirigida por el gran Jack Arnold, el mismo del Hombre Menguante y otras grandes películas de los años 40 y 50. Pues muchísimas gracias a todos y os deseamos, en nombre de todos los compañeros de Crónicas Ufomis, que paséis unas felices fiestas.
Os esperamos muy pronto. Crónicas Ufomis, tu programa de radio. Vamos llegando a la finalización de nuestro programa del día de hoy. Pero recuerden que regresaremos muy pronto. Si tienen alguna historia que quieran que compartamos, han escrito un libro o desean contarnos cualquier cosa, pueden ponerse en contacto conmigo a través del correo electrónico salmonchillon@gmail.com o también a través de la página de En Tu Radio, a través de Facebook, QRZ Luz Rubí María Salmón. Ya saben, Crónicas Ufomis les espera en el siguiente programa. Recordarles que también me pueden escuchar en Sombras al final de la escalera y también en Lo que la verdad no esconde. Hasta aquí nuestro pequeño programa de hoy. Espero que les haya gustado. Que pasen una feliz y hermosa noche. Crónicas Ufomis, tu programa de